Bueno, la cuestión es que estábamos hablando de economía, de algunas definiciones, de lo que se puede tratar en el Congreso de la Nación, en el Senado. Vamos a hablar ahora con Fernando Marengo para encontrar una mirada, por lo menos con más entendimiento de lo que está sucediendo, de lo que puede llegar a pasar. Fernando Marengo, economista, buen día. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Bueno, el dato de la inflación lo tenemos. El gobierno asegura que está cada vez más cerca de abrir el cepo. El dato de la inflación igualmente sigue siendo muy, muy importante. Es decir, digo, el dato como número en sí, ¿no? Es una inflación todavía muy, muy alta. No hay por qué alegrarse. Bajó, pero falta mucho todavía, ¿no, Marengo? Absolutamente, 13% de inflación en un mes es una locura. Los países de la región tienen menos de 5% en un año, o sea, un tercio de lo que tenemos nosotros en un mes, ellos lo tienen en un año, con lo cual sea una inflación, una locura la tasa de inflación. Claro. Ahora bien, hay que tener presente que esa tasa de inflación en realidad tiene mucho de lo que se llama corrección de precios relativos. ¿Qué es una corrección de precios relativos? El gobierno anterior, intentando, entre comillas, controlar la inflación, lo que hacía es congelaba precios. Y cuando uno congela precios, eso genera problemas en los incentivos a invertir y en el abastecimiento de esos productos. Ejemplo de eso fue la falta de nafta, los cortes de electricidad, faltante de productos, todo eso es consecuencia de los controles de precios. Entonces, hacer la recomposición de precios relativos es clave para intentar que la cosa empiece a funcionar. Si uno se fija el dato de inflación de ayer, el total fue 13%, pero lo que se llama los precios regulados, básicamente lo que es transporte, tarifa y todo esto, sí, subió 21%. Bueno, eso es la corrección de precios relativos que está llevando adelante el gobierno y es lo que explica una parte importante de la inflación. Ahora, lo que sigue es marzo, y marzo dicen que va a ser un mes complicado en lo que hace al alza de servicios, por ejemplo. ¿Esto puede hacer subir un poco la inflación? A ver, marzo tiene, yo diría, dos factores que son importantes. Uno, el ajuste que están planteando de servicios, y el segundo, la estacionalidad de educación, donde entra la primer cuota, que es el ajuste de los últimos 6 meses casi. Entonces esos dos factores estacionalmente hacen de marzo un mes en el cual la inflación se acelere habitualmente. Ahora, creo que en realidad con los niveles de inflación que viene Argentina, con el ajuste de precios relativos y de las magnitudes que estamos hablando, yo creo que marzo todavía podría mostrar un número inferior al de febrero, ajá, algo en torno al entre el 10 y el 12%. De nuevo, siempre cuando uno viene de niveles de inflación muy elevados, mostrar mejora no es tan complicado. Uno podría pensar en un escenario bueno, positivo, que la segunda parte del año la inflación vaya a un ritmo, por ejemplo, del 40-50% anualizado. Ahora, yo diría que bajar del 200 al 50 no es tan difícil como bajar del 50 al 10, ¿no? Claro. ¿Qué opina Marengo de la importación de alimentos? A ver, en realidad, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Argentina históricamente es que se decidió lo que se llama una política sustitutiva de importaciones. ¿Qué quiere decir? Por algún motivo hace décadas, Argentina dijo, nosotros en vez de comprar al mundo, vamos a tratar de producir todo internamente. Y eso va en contra de lo que hace todo el mundo, por lo menos el mundo que se desarrolla y crece. Generalmente los países se focalizan en producir en los bienes en los cuales tiene ventaja y el resto lo consigue vía intercambio comercial. Argentina decidió cerrar su economía, y cuando uno cierra la economía tiene 2 o 3 efectos que son graves. El primero es que la fábrica se centran cerca de los centros de consumo, se establecen cerca de los centros de consumo. ¿Por qué? Porque como yo no tengo que exportar, ¿para qué voy a estar cerca de Brasil? Es mejor estar cerca de Buenos Aires. Como yo no voy a exportar, ¿para qué estar en Mendoza? Es mejor estar en el conurbano cordobés. Entonces, eso armó los conurbanos. Cuando uno dice, ¿cómo hacemos para revertir esa dinámica? Una clave es abrir la economía. La segunda es que siempre se tiene el concepto que cerramos la economía para protegernos de los chinos que nos quieren invadir. Y eso es falso. Cuando yo cierro la economía,
el sector productor puede vender productos más caros, de menor calidad, y el que paga el costo, el consumidor interno. Entonces, cuando uno cierra la economía, lo que está haciendo es una reasignación de riqueza, donde el consumidor le transfiere riqueza al productor, porque, hablando mal y pronto, está cazando en el zoológico. Entonces, creo que abrir la economía de nuevo es clave para crecer de manera competitiva. Tenemos que competir, y competir en un país quiere decir tener que tener la economía abierta. Obviamente no de un día para el otro, hay que tener cuidado, genera desempleo, hay que capacitar, todo el resto, pero conceptualmente hay que abrirlo al país. Ahora, produciendo alimentos, ¿puede llegar a ser más barato importarlos? Digo, un país productor de alimentos, ¿puede tener mejores precios si los importa? ¿Cómo se entiende? A ver, definitivamente puede ocurrir, y ocurrió hace relativamente poco tiempo. Se importaban alimentos de otro lado a costos más baratos que los locales. Básicamente uno podría decir, bueno, la estructura tributaria, los costos que son internos de Argentina. Segundo, los costos de financiamiento. Si una empresa tiene que salir a buscar financiamiento acá para comprar una planta, y a cuánto se financia una empresa en Chile, por ejemplo, para comprar, armar la misma planta, no sé, de elaboración de algún alimento, es mucho más barato allá que acá. Entonces, digamos, es un problema de toda la estructura productiva del país. Yo creo que esa apertura de la economía y eventualmente importar incluso alimentos más baratos de acá, está hablando de los problemas de competitividad de Argentina, que siempre recurrimos a la devaluación para, entre comillas, resolver el problema, pero nunca atacamos los problemas de fondo. Si queremos resolver los problemas de fondo, hay que ver el tema de la presión tributaria, hay que ver el costo del financiamiento, que básicamente la tasa de interés del riesgo país, los costos de logística, los costos de infraestructura, el régimen laboral. ¿Es una salida importar alimentos? La pregunta es concreta, porque yo pensaba, bueno, si importan alimentos los van a importar los supermercadistas. O sea, van a seguir haciendo un negocio los supermercadistas. ¿No sería mejor producir con menor costo y bajar el costo también de venta? A ver, claramente lo que está intentando el gobierno es aumentar la oferta de alimentos. O sea, lo que produce internamente, agregarle eventualmente importaciones. Si le importa a los supermercadistas, el chino, una fábrica, el que sea, cuando hay más oferta, los precios caen. Entonces, lo que está apostando el gobierno es a eso. Entonces, ahí hay dos preguntas, María. Una, es decir, de mediano plazo, sí, definitivamente hay que resolver para producir todo internamente. Ahora, de corto plazo, si se logra una baja en el precio de los alimentos y una baja en el costo de la canasta básica, el impacto que tiene eso en pobreza y en los temas sociales es fenomenal. Seguro, bienvenido sea. El tema es el empleo, ¿no? A ver, claramente en economía, una economía es un gran sistema que está en equilibrio general. Y cada vez que uno toma una decisión, tiene impacto en otro lado y en otro lado y en otro lado. Por eso, mucha gente que piensa la economía en equilibrio parcial, bueno, en equilibrio parcial muchos problemas se solucionan fácilmente, pero cuando ve la dinámica empezás a ver lo que estás planteando vos, el problema del empleo. Bueno, entonces los empresarios lo que tendrán que hacer para preservar el empleo, preservar la producción y preservar su negocio, tendrán que bajar los precios ante las importaciones. Básicamente, yo creo que la importación, más que algo que vaya a ocurrir, es una amenaza. Es una amenaza de decir, bajen los precios porque si no traigo productos de afuera. Claro. Porque hoy la prioridad es bajarle los precios de los alimentos a la gente. Ahora yo digo, si los empresarios reconocen que aumentaron de manera desmedida los precios por una cuestión de, a ver si caemos en la hiper, ¿no? ¿Por qué no los bajan? Si lo reconocen que se les fue la mano, ¿por qué no bajan los precios hoy? ¿Hay alguna causa? Sinceramente creo que no todos los empresarios son lo mismo, que habría que hablar con sectores, con empresarios en particular y una serie de cosas, pero hay algo que es clave en economía, que por definición el futuro es incierto. Y si el futuro es incierto, y en Argentina suele ser no solo incierto, sino bastante volátil o incluso traumático, bueno, uno puede tomar una decisión libremente de decir, yo para deshacerme de este producto y a cambio del producto quedarme con pesos, estoy dispuesto a hacerlo a este precio, no a otro precio. ¿Por qué? No es un pronóstico, sino estamos hablando de una situación hipotética. Porque si mañana me devalúan 50%, perdí todo lo que vendí. Porque si mañana, no sé, hay una inflación del 80%, me perdí todo lo que vendí. Sí. Entonces creo que también esas son estrategias de cobertura. Yo por lo menos, personalmente,
No creo que nadie lo haga por maldad o porque quiere que la gente se muera de hambre y no pueda comprar los alimentos. Fernando, usted habló recién de futuro incierto. ¿Cree que vamos bien? Definitivamente, yo creo que se está haciendo lo que hay que hacer, claramente. De nuevo, lo primero que tenía que hacer Argentina es estabilizar la situación financiera, que era básicamente, corregir los precios relativos, intentar que la tasa de inflación te baje, bajar la brecha cambiaria, y por detrás de todo eso necesitaba un ajuste fiscal importante. Argentina tiene una historia de devaluaciones, inflación y todo de consecuencia de 70 años seguidos de déficit fiscal. Ahora, claramente, como venimos diciendo, el ajuste fiscal hay dos formas: subo impuestos o bajo gasto, no hay otra alternativa. Cuando subo los impuestos, todo el que tiene que pagar más caro se queja; cuando bajo el gasto, todo el que recibe menos gasto también se queja. Bueno, pero no hay otra forma de hacer. Es lo mismo que nos pasaría en nuestra casa si perdemos un trabajo y no cae el nivel de ingreso. ¿Qué hay que hacer? Bajar el gasto, no hay otra alternativa. ¿Para qué? Para tratar de ordenar la situación financiera, y que una vez que se ordene ojalá se logre empezar un proceso de crecimiento. Fernando Pero Marengo, esta situación, sin esta estabilización, nunca vas a lograr el proceso de crecimiento. Exacto. Fernando, le agradezco mucho este contacto. Muchas gracias y volveremos a llamarlo, a molestarlo. No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Es economista, se llama Fernando Marengo. Pasó a las 7:35. Radio Atlántica. Desde Mar del Plata te acompaña siempre.